Por fin, ya aquí en el estudio, en vivo y en directo, Teresa Rodríguez de la Vega. Tere, te extrañábamos mucho. Sí, bueno, te vimos a distancia, pero no es lo mismo. Sí, pero acá. ya estoy mejor, no bien, bueno. me dio chido el bicho, pero ya estoy aquí. Qué bueno, Tere. Sí. ¿Hoy de qué hablaremos? Pues vamos a hablar de una manera bastante extraña del tema de hoy, que es el tema de la justicia, por supuesto. Pero no tanto a colación de lo que ya muy bien, qué bueno que vino Raimundo, porque ayer, no lo saben ustedes, pero Caro y yo estábamos diciendo, pues mañana, ¿de qué hablamos? Hay que entender lo que está pasando con Gertz Manero, porque está todo muy confuso, hay que, no solo entender bien el bien a bien de lo que pasó, sino qué perspectivas. Y entonces ya vino Raimundo y ya estamos más claras en eso. Creo que es un buen día para hablar de justicia, sí en parte por la salida de Gertz y lo que eso implica en términos de la posibilidad de que se destraben importantes procesos de impartición de justicia en el país. No tanto por la idea de la triada magnífica de la Ciudad de México, Harfuch, Sheinbaum, Ernestina Godoy, sino sobre todo, creo yo, sí por el perfil de Ernestina Godoy. Yo soy una convencida de que la impartición de justicia en la Ciudad de México en tiempos de Ernestina Godoy viró hacia las víctimas, viró hacia la perspectiva feminista y de género, con la participación importante de personajes claves como Sayuri Herrera. En fin, yo festejo, no solo le dedico mi sesido análisis del pingüinito de plastilina diciendo adiós Popo en el excusado, ante la salida de Gertz Manero, sino que de verdad confío en el perfil de Ernestina, más allá de resultados efectistas, podamos encontrar la posibilidad de que se destraben algunos de los agravios históricos. Y en ese mismo sentido, pues también hay que decir que agravia el pacto, el tufo a pacto, que estamos viendo, pues con el nombramiento en una embajada y toda la confusión respecto a cómo fue su remoción, ¿no? Sí. O su renuncia. Y eso agravia a las víctimas y agravia a un país que mayoritariamente opina que creo que la Fiscalía ha sido un dique para la reparación de muchos dolores y muy hondas heridas, y un dique para el propio proceso de desmantelamiento de redes de corrupción de la 4T en temas tan importantes como el huachicol fiscal. Entonces, bueno, creo que el claroscuro, ¿no? Agravio, desagravio, que siempre tiñe algunas cosas de la 4T y de la que también hemos hablado, y al mismo tiempo esto que abrías y que creo que vas a tratar al ratito, Caro, de la rearticulación parcial al menos del GIEI, ¿no? Uh-huh. Del GIEI, creo que es muy importante también en dirección de que tal vez se empiecen a abrir algunos senderos de la reparación, del desagravio y de la impartición de justicia con perspectiva de las víctimas, ¿no? Y en cercanía con las víctimas. Ojalá, hago votos porque así sea, pero no es de eso que voy a hablar, no es de esa justicia de la que voy a hablar, uh-huh. Sino voy a hablar de justicia histórica y epistémica. Hoy en la mañanera pasó algo bien bonito con la reivindicación de la Malintzin. Uh-huh. Yo aprovecho el tren, me subo y les recomiendo que vayan hoy en la tarde. Lo vi muy de pasada en la mañanera y no logré encontrar el dato concretito de la hora, pero hoy en la tarde en el Palacio de Bellas Artes, como término de esta como caravana de reivindicación de la Malintzin, va a estar mi admiradísima Yasnaya Elena Aguilar, presentando esto, gente. Pequeño material, pero súper grande en muchos sentidos, que se llama 3x3, en clave Malintzin, 9 aproximaciones a su figura. Es un ensayo que hace 9 ensayitos de reivindicación de la Malintzin y de cuestionamiento de una de las más importantes episodios de injusticia misógina que tenemos en la historia, o de cómo nos hemos relatado y autorrelatado la historia mexicana, y que en la mañanera con mucha potencia resumieron me encantó, con la frase: qué traidora ni qué la chingada. Entonces quiero hablar un poquito de eso, a propósito de este material de Yasnaya y de lo que hoy se planteó en
en la mañanera, porque creo que en la justicia epistémica que le tendamos a las mujeres del pasado, pues encontramos rutas también para trazar la justicia para nosotros las mujeres en el presente y en el futuro. La Malinche, así con esa terminación inche, es una cristalización muy nítida de lo que podemos llamar sesgo androcéntrico o sesgo misógino, que es un sesgo pues porque no lo vemos, ¿no? O sea, es un filtro con el que vemos la realidad, pero no estamos conscientes de que tenemos un filtro. Y la más importante expresión de cuando tenemos un sesgo y un filtro es cuando el sesgo se nos vuelve lenguaje. Uh-huh. En la forma en la que la enunciamos, pero sobre todo en su traducción o en su conversión a un término negativo con el que adjetivamos a una actitud entreguista hacia el extranjero, es decir, en el término malinchismo, cristalizó una grandísima injusticia histórica hacia esta figura de esta mujer de tiempos de la colonia y sobre todo de las batallas que conducirían a la caída de Tenochtitlán. La Malintzin, esta mujer que fue entregada como esclava en un proceso después de una batalla, junto con otras 19 mujeres, a los españoles, y que fue entregada en un proceso muy típico de la colonización de las tierras y de los territorios, empezando por el territorio que es el cuerpo de las mujeres, fue entregada como esclava, y lo primero que se les hizo a esa ofrenda después del triunfo de esa batalla importante fue bautizarlas. ¿Por evangelización? No, en realidad porque el bautizo era el ritual previo a la violación, al permiso de acceder al cuerpo a un cuerpo ya evangelizado, ¿no? Uh-huh. Y fue el caso de la Malintzin. Y ahí empezó una historia de ignominia que iba a tener un importante momento en su cristalización en el sentido común nacionalista en el siglo XIX. Hay todo un proceso de consolidación del sentido común misógino contra la figura, de descrédito y desprestigio de la figura de la Malintzin en el siglo XIX, pero en realidad esta narrativa misógina triunfó en la obra de Octavio Paz. Es a Octavio Paz al que le debemos el arraigo en el sentido común del desprestigio de la así llamada Malinche. Y lo que ha pasado con ella tiene todos los signos que en la epistemología feminista denominamos borradura. Uh-huh. No es que las mujeres, fíjate, no es que las mujeres hayan sido invisibilizadas en el sentido de que se evitó que cobraran visibilidad, sino que se trata en algunos casos de mujeres que tuvieron visibilidad en su momento y que después fueron borradas. Y por eso las epistemólogas hoy hablan más que de borradura que de invisibilización. Uh-huh. Y se utiliza para muchas cosas, se utiliza para la historia de las disciplinas científicas y humanísticas, ¿no? Como hemos borrado personajes femeninos de la forma en la que la sociología teje su propia historia y narra su propia historia, y así la historiografía, y así la geografía, y así la biología, y todas esas mujeres que quedaron borradas por los que quedaron como autores de los grandes descubrimientos, o tesis, o hipótesis, etcétera, pero también aplica sobre personajes importantísimos del pasado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido una convencida de que hay que, como decíamos en la primaria, desborrar, ¿no? Préstame tu goma de desborrar. Uh-huh. Que hay que volver a traer, hay que visibilizar a esas ancestras que fueron borradas. Y la borradura, de verdad, de la Malintzin es emblemática. La borradura tiene fundamentalmente tres procesos. Un proceso que tiene que ver con sin visibilizar lo que fue visible, y aquí les mandé un códice de la época, un códice tlaxcalteca, en el que se representa muy claramente la forma en la que, bueno, no lo van a ver muy claramente, pero si lo googlean lo van a poder ver con más detalle, pero porque tiene muchas figuritas muy chiquitas, pero la representación ahí de la Malintzin es una figura bastante grande, y de hecho aparece más grande, gráficamente bastante más grande que la figura de Cortés. Uh-huh. Y eso disuena mucho con la omisión absolutamente dolosa que Cortés hace de la Malintzin, de la Malintzin, en los reportes que le manda a Carlos V, al rey de España, durante el proceso
estas cosas que se llamaban cartas de relación, ¿no? Con el que iba reportando lo que iba encontrando. Ahí la Malintzin desaparece, es borrada. Y paralelamente, en los lienzos de Tlaxcala, esta representación pictórica del siglo XVI, está claramente la importancia de la Malintzin en su carácter de intérprete, negociadora, tejedora de las resoluciones y los pactos que implicaban el avance de las fuerzas españolas, con la anuencia de muchas fuerzas de acá, ¿no? Entonces, la primera cosa que la historia ha demostrado es que Cortés borró a la Malintzin en términos de su carácter absolutamente protagónico en la resolución de los grandes cismas de la época que envolvieron el avance que conduciría a la postre a la caída de la ciudad de Tenochtitlán. Primer rasgo. El segundo rasgo tiene que ver con la reducción de la figura femenina a sus afectos más emocionales. Y entonces la idea de la Malintzin enamorada de Cortés y dejada y despreciada por Cortés, ¿no? Esta idea de que la Malintzin traicionó a los suyos. ¿Quién sabe quiénes eran los suyos? Jasna ya lo dice muy bien en esto, ¿no? ¿Quiénes eran los suyos? ¿Los que la vendieron como esclava cuando era adolescente? ¿O sus dueños mayas que la entregaron después de la batalla para ser primero bautizada y después violada? ¿Quiénes eran los suyos? ¿Qué pueblo era el suyo al que se supone que traicionó? Esta mujer de la región del Golfo y hablante de una lengua que tristemente está en proceso de extinción actualmente. Entonces, este segundo rasgo, Caro, es este rasgo de reducir a la otra a esos impulsos enamoradizos y a los dolores de la mujer dejada, que es como nos han retratado que Cortés despreció a la Malinche, como le llaman, al ofrecerla en matrimonio a otro español, ¿no? Y un tercer rasgo, que tampoco se demuestra o se basa en ninguna prueba empírica o evidencia empírica que ha reportado la historiografía, es la idea de la Malinche traidora, ¿no? Esta idea que Jasna y Aguilar propone como una estrategia narrativa y propagandística de la confección cuidadosa de un chivo expiatorio que expulsara los procesos de manutención de patrones coloniales que persistirían aún después de la independencia y del proceso de consolidación del Estado mestizo, ¿no? Esa inercia colonizadora iba a tener un chivo expiatorio en la mujer traidora. Entonces, fíjate estos tres rasgos, ¿no? Se le borra, desaparece, aun cuando en los lienzos tlaxcaltecas tuviera este nivel protagónico, aun cuando hay danzas en muchas regiones del país en donde la Malinche es exaltada como figura importante en la época, claro que no en clave traidor. Entonces la borradura, la reducción y la minimización a sus afectos y a su condición de mujer despechada por un hombre blanco, y por último, pues su construcción como chivo expiatorio, ¿no? Y reduce, por lo tanto, esta idea con la que la narrativa misógina y el sesgo misógino reacciona ante las mujeres que no están en donde deberían estar, ¿no? Entonces, en lugar de ser Malintzin la políglota, Malintzin la intérprete, Malintzin la diplomática, Malintzin la hábil negociadora, es la puta loca enamorada que traicionó por amor a un español a los suyos. Entonces creo que es un muy buen día para hablar de justicia histórica y epistémica. Sobre texto de esta reivindicación, me parece muy valiosa de esa mujer de épocas de la colonia que tenemos que reivindicar, y al reivindicarla creo que nos desagraviamos un poquito todas. Y ya.
Qué importante, Tere. Justamente hemos, creo que hablado en otras ocasiones, en estos movimientos feministas encabezados precisamente por jóvenes, ¿no? Y nos habías hablado como esta cuestión del desagravio que ocurre. En este caso, y sobre todo pensándolo en este año, como el año de la mujer indígena que ha propuesto la presidenta, ¿cómo en términos como prácticos podemos tomar también esta cuestión del desagravio? O sea, ¿por qué es importante conocer esta historia y tenerlo esto como no solamente de un lado teórico e intelectual, pues? Mira, creo que esto del haber declarado el año de la mujer indígena, pero además los gestos políticos que se han dado al ponerle nombre y apellido a las mujeres indígenas, ¿no? Es decir, a esos íconos, me parece que van a reivindicar 6 figuras, ¿no? No me acuerdo cuántas anunciaron hoy en la mañanera, pero son como 6 figuras, entre las cuales está la Malintzin. Me parece que condensa muy bien algo que también ya hemos hablado. Una de las apuestas que la 4T ha decidido hacer en el plano de su impacto en la producción de sentido, y de su impacto en la reconfección del etos del mexicano mestizo, digamos, de la mexicana mestiza, tiene que ver con una gesta de erradicación del racismo, de nuestro sentido común. Y eso ha estado muy presente en los procesos de deselitización del mensaje público, ¿no? La distancia de Peña Nieto y su gaviota a Andrés Manuel y Beatriz Gutiérrez es así como muy nítida en ese cambio de narrativa del etos, en donde lo público exaltaba lo blanco, lo elitista, ¿no? Y esta decisión de arraigar en la reivindicación de lo popular, de lo plebeyo, de lo chairo, de lo chinto, de lo naco, ¿no? Como lo decía el presidente López Obrador. Y hemos dicho también muchas veces que Claudia no solo continuó con esa apuesta, y ayer vimos imágenes muy bonitas de la presidenta en las calles del centro histórico. Esa apuesta continúa, a pesar de lo que quieran tramar en la propaganda de la derecha, y además decidió ponerle el ingrediente desmisoginizante del sentido público, ¿no? Y del sentido común. Y creo que esta reivindicación de la mujer indígena condensa, ¿no? No es la reivindicación de la mujer luchona, meritocrática, que rompe techos de cristal. Es la reivindicación de la mujer indígena. La propia Yasna ya tiene una crítica muy interesante, que se hace desde algunos pueblos, no es una visión generalizada. Allí en la intelectualidad de los pueblos hay muchas diferencias que se viven de una manera, de una discusión muy vigorosa y muy fértil y muy interesante y muy enriquecedora. Yasna es una crítica del término indígena incluso, ¿no? Y del término mujer indígena, y nos invita a pensar qué poco sentido hace el término mujer indígena para las mujeres de los pueblos que se sienten identificadas con su pueblo, y que el indígena en realidad es un término desde el mestizaje para diferenciarlos del proyecto hegemónico nacional. Y hay una discusión bien interesante que les invito. Creo que ese ensayito es el último de estos 9 ensayitos, ya no me acuerdo, pero es el último de estos 9 ensayitos. Que además es una edición muy barata de la UNAM. Llévelo, en realidad es muy buen material. Yo iba a estar allí disponible en la presentación. Entonces, la propia, reitero, conceptuación de mujer indígena puede ser problemática, pero si la tomamos desde el punto de vista de la reivindicación de este discurso antirracista, de este discurso del México profundo que había sido intentado invisibilizar el proyecto acelerado de la modernización mexicana, pues creo que, reitero, la exaltación de la dupla mujer indígena pues condensa muy bien la apuesta de herencia de Claudia Sheinbaum de seguir deselitizando el debate público y eliminando y erradicando y expulsando al racismo, y ponerle el ingrediente feminista. Me parece de verdad una batalla bien importante, y de pronto cuando hablamos de justicia hablamos solo del aparato de impartición de justicia que va desde las policías hasta los ministerios públicos, pasando definitivamente por los jueces, ¿no? Pero esto también es justicia. Esto también genera justicia en el sentido de que genera condiciones de desmantelamiento de la violencia de género, que después se traduce en violencia
tácita, física, material. Y no solo, la justicia genera seguridad, pero la justicia también genera bienestar subjetivo, genera en este sentido desagravio. Y reitero, habíamos acá platicado, Caro, que las chavas nos desagraviaron como diacrónicamente, decía yo, ¿no? Y Hernández me decía, no manches tus términos, así de, el desagravio diacrónico, ¿qué es eso? Que tiene que ver con cómo las chavas de hoy pueden desagraviar cosas que ya nos pasaron en el pasado, ¿no? O sea, hace 10 años, hace 20, y que no supimos ni siquiera nombrar como abuso, como acoso, como violencia sexual y misógina, ¿no? Esto es un desagravio diacrónico, saluditos, Manero, que se va más lejos, ¿no? Yasnaya titula esto 1521, un atado de vidas, 1521. Es un gesto hacia una mujer esclavizada en 1521, que nos dice ya no más vamos a ser las putas locas enamoradas que traicionan a los suyos por entregarse a el hombre barbón. Claro. Es muy importante, de verdad es muy importante. Parece poco, pero es muy importante. También esto que nos comentabas, por ejemplo, hoy ahora mencionando a Octavio Paz, en esto que nos dices, ¿no? De la justicia epistémica y de pronto que es el momento, a ver cómo lo ves tú, o sea, como el momento propicio, no solamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya es un aspecto muy importante como primera mandataria, sino por todo lo que se está poniendo sobre la mesa, ¿no? De pronto, por ejemplo, figuras como Octavio Paz eran como estas vacas sagradas que quién se iba a poner a cuestionar la importancia y algo que también tocó recientemente a Paco Taibo, ¿no? Con esta cuestión de las escritoras y tal, pero lo que me parece importante es mencionar esta reivindicación también del lado epistemológico, ¿no? Y de como que eso que tal vez en algún momento teníamos una especie de miedo de ciertos temas que no podíamos tocar porque ya parecían muy establecidos. ¿A qué crees que se deba? Que hoy, pues eso, podamos cuestionárnoslo todo, pues. Y nos lo estamos cuestionando todo y por eso el felizmente por fin difunto Vargas Llosa decía que el feminismo arruinaba la literatura y debemos festejarlo, ¿no? Y arruinaba esa crítica literaria absolutamente misógina que exaltaba y enaltecía discursos absolutamente patriarcales y violentos hacia la mujer, ¿no? De invisibilización, de borradura, de infantilización, de generación de chivos expiatorios, etcétera, 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 que encontramos, por ejemplo, en el caso de la Malintzin muy claro con Octavio Paz, pero también nos ha servido para desmitificar a figuras como el propio García Márquez. A García Márquez le podemos reconocer muchísimas cosas, pero no sé, el otro día veía una entrevista muy interesante de Marta Lamas con Sabina Berman. Hay una plática de esas que hacen, y en algún momento decían, hay un guión de García Márquez que pide como que lleven al teatro, porque era un guión feminista, y de pronto era la historia de la mujer despechada, ¿no? Así como como, ve, esto es feminista, ¿no? Mira, te vengo a explicar que esto es feminista. Y el feminismo nos ha enseñado a decirle a las mujeres a decir no, y ¿desde dónde lo hemos hecho? Pues desde el lugar de visibilidad que ha permitido el ascenso y la consolidación del movimiento feminista como uno de los más importantes motores de pensamiento crítico y de izquierdas y progresista en este mundo virado a la derecha. Un feminismo que nos ha puesto a virar y a mirar y a pensar tan desde la izquierda, que incluso esos consensos de crítica literaria y de estética literaria que teníamos muy establecidos están siendo cuestionados con perspectiva de género, y bienvenida sea. Y si el feminismo sigue arruinando la literatura en el sentido de lo que lo estaba diciendo Vargas Llosa, que lo siga haciendo. Finalmente, Tere, me gustaría, ya sé que fue un tema con poco tangente, pero ¿qué implicaría? O sea, ya sé también que ahorita la llegada de Ernestina Godoy pues es temporal, todavía no hay una definición. Nos mencionabas un poco también el trabajo que había hecho aquí en la Ciudad de México, el que una mujer que se asume también como cercana a la 4T, a la izquierda, ¿no? O que estuviera eventualmente ya de una manera formal en la titularidad de la Fiscalía, ¿qué crees que implicaría? Y sobre todo pienso que también con esta aprobación que tiene, ¿no? O sea, parece que también de la opinión como general se tomó como muy buena noticia que llegara Ernestina Godoy, ¿no? Como con un respaldo importante, por lo menos también mediáticamente
públicamente, ¿no? Ay, además si uno así como que avispa los sentidos y dice como que a qué huele, sí, el tufito es como de miedito, ¿no? O sea, de alito. Sí, Y el cartel ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que leíste el mensaje de Alito? Es fantástico. Cataclismos del narcoestado comunista. Es fantástico, de verdad. Esos exabruptos hablan del nivel de temor que les puede causar un perfil como el de Ernestina Godoy y la decisión que mostró, por ejemplo, contra el cártel inmobiliario cuando estuvo en la Ciudad de México. Pero yo, además de eso, que creo que es muy importante, de verdad no lo minimizo, pero creo que hay muchos perfiles de impartidores de justicia que podrían tener más o menos la misma vocación de desmantelamiento de las redes de corrupción. Yo valoro de Ernestina Godoy su viraje hacia las víctimas y hacia la perspectiva de género, que se cristalizó de manera muy nítida en la forma en la que funcionó la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres en la Ciudad de México. Y en eso, pues, mi reconocimiento a Yuri Herrera, ¿no? Creo que eso a mí, desde mi lugar de visibilidad, es lo que me hace mirar esperanzada la posibilidad, que nos parece a todo mundo, hoy en el análisis hay muy pocas voces que no piensen que esto es un camino más o menos preplanchadito para que Ernestina Godoy se quede, ¿no? Podemos sorprendernos porque este país pues nos tiene todos los días cambiando el guión, pero si todo ocurre como parece estar ocurriendo y hacia dónde se debe estar dirigiendo, creo que es una buena noticia, no por sus resultados efectistas en el desmantelamiento de redes de corrupción, aunque también, hay que decir, aunque también, y una cosa que va a contrastar muchísimo respecto a Gertz Manero, pero sobre todo, pues, esperanza el trabajo que Godoy hizo al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México, en una perspectiva que la 4T sigue quedando a deber, que es la perspectiva de la cercanía y el acompañamiento a víctimas. Claro. Ay, Tere, pues qué importante este tema. Vamos a leer algunos comentarios. Aquí nos pone Lucero, qué deleite escuchar a Teresa Rodríguez de la Vega. Muchas gracias. Mucha claridad, Lucero, Lucero, en sus ideas y en lo que explica. La verdad es que sí. También acá nos pone María Ángeles, reivindicar la figura histórica de Malintzin es sin duda un acto de justicia. Pues muchísimas gracias. También acá nos pone, en todo caso, quien traicionaron fue a Malintzin, a quien dieron una función de moneda de cambio. Nos ponen, aquí nos pregunta Luz Clara, ¿dónde están esos códigos? ¿Dónde los podemos ver? O sea, en realidad no se tiene el original, lo que tenemos es una reproducción hecha un poco después, no sé si por ahí anda Necio Utopo, me va a saber decir, pero es una reproducción, pero lo pueden, googleenlo, así se llama, lienzo tlaxcalteca, me parece, y ahí sí pueden acercar la imagen y van a ver una indicación de interpretación gráfica muy, muy elemental, ¿no? Los tamaños, no sé si se acuerdan que en la primaria nos hacían hacer dibujos de nuestra familia y luego nos lo interpretaban, ay, miren qué chiquitito y lejano pusieron al papá, ¿qué será? ¿Qué está pasando? Bueno, más o menos así podemos interpretar esto, ¿no? Un Cortés bastante chiquito en términos de su protagonismo en los momentos de resolución importante de su avance en la conquista y después pues la dolosa borradura de la que fue víctima en la manera en la que él le reportó a su jefe, Carlos V, su gran gesta heroica. Aquí también justo nos pone Jonas Mostacho. Según la historia oficial que me enseñaron en la escuela guanajuatense, Cortés salvó a Malintzin de su esclavitud al aceptarla como tributo y de que fuera sacrificada al darle fe. ¿Se acuerdan que hace relativamente poco, creo que acá puse, ya no me acuerdo, ya no sé dónde digo lo que digo, puse lo del mito de la Bella Durmiente? ¿Sí fue acá? Creo que no. ¿No? Hay en epistemología feminista se denunció el sesgo nunca visto en la forma en la que nos han contado y nos han narrado y hemos incorporado el proceso de fecundación en mamíferos. Y entonces es esa entrada intempestiva de un chorro de espermas súper valientes, súper vigorosos que se van metiendo el codo y que solo el más capaz llega a ese óvulo, lo conquista y lo penetra. Y el óvulo está así como esperando y no hace nada, ¿no? Y toda la antropomorfización del relato, ¿no? Dicen la epistemología feminista, eso es una fábula que tiene una moraleja respecto al rol de cada género en el acto sexual, ¿no? El que va, busca, avanza, penetra, decide, elige, le gana a los demás, compite y se la gana, y la otra que no hace nada, ¿no? Bueno, aquí tenemos un caso histórico
nítido en lo que nos acaban de decir en este comentario. Nítido. Es una forma de narrar la historia que no percibíamos sesgada. ¿Por qué? Porque la más importante característica de un sesgo es que no sabes que lo tienes. Con la gran diferencia de cuando tienes un punto de vista conscientemente asumido. Y entonces, desde el punto de vista feminista, puedes desmontar los sesgos patriarcales. Ay, Tere, pues como siempre te agradecemos muchísimo que nos hayas hecho pensar, como todos los viernes. Yo a ustedes que me den un ratito de su escucha. Aquí también nos dice, sí, yo estoy feliz por el cambio, por Ernestina, vamos por transformación, vamos por 4T. Pues Tere, te agradecemos muchísimo. Esperamos que dentro de 8 también nos veamos por acá. Sí, sin ningún bicho raro, infecto contagioso. No. Pero cuando ya estás mejor también. Ya estoy mucho mejor. Casi no tosí, creo que no tosí. Así que ahí voy, de salida. Bueno, Tere, te agradecemos de verdad muchísimo. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.